tenernos por aquí. Hoy viernes 20 de junio del año 2025. Amigas y amigos, saludos a todos, los doctores en Derecho, a los abogados litigantes que ejercen su día a día en los tribunales, a los chamos de las universidades que están aprendiendo y a todos los ciudadanos que les interesa este gran rollo del derecho y la justicia. Es un gustazo hablarles de algo que es la base de toda legalidad en nuestros juicios penales, el denominado sumario penal, o como lo suscribe nuestro Código Orgánico Procesal Penal, la denominada fase de investigación o fase preparatoria en su defecto. En este ambiente donde la justicia a veces se siente como una cuerda floja, nos viene a la mente las palabras de dos doctores muy reconocidos en nuestro país de Venezuela, que viven este día a día. Por un lado, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, una figura eminente del derecho penal venezolano. Siempre el mismo ha sostenido que la fase de investigación o fase preparatoria es el nervio de la causa, y si allí se siembran irregularidades, las sentencias, por más brillantes que parezcan, carecerá de verdadera legitimidad. Y a esa reflexión se suma de igual manera el doctor Fernando Fernández, un abogado litigante con gran experiencia en el foro penal, quien añade con un dejo de preocupación la siguiente afirmación: es que no se trata solo de errores, mientras que el profesor Arteaga Sánchez nos dice que el problema real es cuando esos vicios se convierten en una estrategia, cuando se manipulan los hechos y se desvirtúa la verdad desde el inicio para construir un caso que desde su concepción, desde su inicio, desde su formación, ya está viciado. Ambos doctores tocan una fibra sensible, como es la investigación inicial, el sumario, el cual es fundamental, y cualquiera falla allí contamina todo lo que viene después. El profesor y doctor Arteaga Sánchez apunta hacia la estructura esencial y la legitimidad de la causa. Por su parte, el doctor Fernández complementa con la idea que esas fallas no son meros descuidos, sino problemas arraigados y a veces intencionales que buscan desvirtuar la justicia desde su origen. Esta etapa es como el corazón de la investigación, donde se arma la prueba para ver si hay que acusar a alguien o si el caso se archiva. Pero la verdad, amigas y amigos, doctores en derecho, abogados litigantes, profesores universitarios, estudiantes universitarios y amigos en general, es que en el día a día de nuestros tribunales, esta fase de investigación es tan importante y está llena de errores, de mañas y trampas que le quitan todo el sentido y le quitan la justicia. ¿No creen que el hecho de que el sumario sea secreto y sea para preparar las cosas que vienen después durante el proceso, abre la puerta a que se hagan
cosas y se desvirtúe la verdad del asunto que se va a plantear. Así, la naturaleza de la fase de investigación, en teoría, todo por escrito, y es medio escondida para los que no están metidos en el caso. La idea es preparar el juicio, no juzgar de una vez. Así lo dice suscrito el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, que explica para qué sirve. Y el artículo 195 de la misma ley habla de lo reservado que debe ser. Pero justamente por eso puede aparecer errores, mañas y trampas. Por un lado, se ve mucho cómo se filtra información indebidamente a otras personas o a la prensa o a los medios de comunicación. Eso no solo daña la fama de las personas, del ciudadano que está siendo juzgado o procesado, sino que hasta puede poner en peligro la investigación. Es una maña, pero fea. Por otro lado, la flojera o el retardo del Ministerio Público es un error común. Si la investigación se estanca y se alarga más de lo que es correcto o de la cuenta, eso va en contra del derecho a que te juzguen rápido y a veces hasta se vence el caso por la fecha. Como lo suscribe el artículo 297 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre archivar o sobreseer el caso. Pero la trampa más delicada es la investigación torcida. Es cuando la investigación pierde la objetividad, como lo suscribe el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto pasa cuando los fiscales o órganos de justicia buscan lo que incrimina nada más y se hacen los locos con lo que podría probar que alguien es inocente. Lamentablemente, esto puede pasar por presiones de arriba, por prejuicios o simplemente por no hacer bien el trabajo. Y eso daña el sumario desde el principio del proceso. Entonces, amigas y amigos, si la cosa es reservada, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, ¿cómo hacemos para que no se filtre la información indebidamente y para que la investigación sea realmente objetiva? Incluso si hay personas metiendo presión desde afuera de la investigación. ¿No creen que ese equilibrio entre el fiscal que debe investigar y el juez que debe controlar, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, se puede ir por el vacío en la práctica diaria y a la vez, como sucede, genera una cantidad de problemas? De igual manera, el Código Orgánico Procesal Penal suscribe que el fiscal es el que manda en la investigación y lo establece en el artículo 262 y 111, numeral 3 de la misma norma. Y el juez es el que cuida que se respeten los derechos, lo establece el artículo 52 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero esa balanza entre el fiscal y el juez muchas veces se inclina hacia un lado o hacia el otro lado. Vemos excesos o defectos en lo que se hace diariamente en las actividades del fiscal. A veces el fiscal se pasa de la raya y manda a hacer cosas que invaden la vida privada sin que el juez lo apruebe, como por ejemplo escuchar llamadas sin órdenes judiciales, como lo establece el artículo 200 del Código Orgánico Procesal Penal, o al revés, se queda corto, no manda a hacer diligencias clave o se hace el ciego con las metidas de patas que hacen los organismos de investigación. El juez de control, por su parte, comete el error de no controlar bien y aprueba todo lo que le dice el fiscal sin revisar a fondo si es legal o si de verdad hace falta hacer esa actividad, ese proceso, esa investigación.
Una trampa bien peligrosa es cuando el juez aprueba todo sin pensarlo dos veces. Asimismo, la actuación policial autónoma e ilegal, es decir, que los policías o los órganos auxiliares de justicia, que deberían estar en los artículos 266 y 267 del Código Orgánico Procesal Penal, actúan por su propia cuenta y sin legalidad, agarrando gente sin motivo, como lo establece el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, allanando casas sin permiso, como lo establece el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, o usando métodos prohibidos para investigar. Eso daña las pruebas de una vez y para siempre. Y ni hablar de las presiones de afuera, de los políticos, de la prensa o de grupos poderosos financieros que quieren que la investigación vaya para donde ellos quieren y no en la búsqueda de la verdad. Y eso le quita toda la seriedad al trabajo fiscal y la imparcialidad del juez. Si lo que queremos es que las cosas se hagan bien, ¿qué podríamos hacer para que los jueces controlen mejor y para que los órganos auxiliares de investigación, llámese Policía, Guardia Nacional, CICPC, no manden como perro por su casa, ni la gente de afuera meta la mano en las investigaciones del caso? ¿No le parece paradójico que la obtención y el manejo de las pruebas, que es la base fundamental, principal del sumario, se convierta precisamente en el terreno, pero más fértil para errores y vicios que dinamitan la validez de todo el proceso penal? Con relación a esto, a continuación, por los medios de prueba y la diligencia de investigación, como lo contempla el artículo 181 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, el peor vicio de todo allí es la prueba sucia, como lo dice y lo suscribe el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso es cuando las pruebas se consiguen violando los derechos, por ejemplo, como las torturas, las amenazas. Si hablas, sabes lo que te va a pasar. Los allanamientos ilegales que llegan en las madrugadas, contemplada en el artículo 196 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, o a veces pinchando los teléfonos sin permiso, como lo establece el artículo 200 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Esas pruebas no valen para nada y hay que sacarlas del caso. Un error común es cuando no se cuida bien la cadena de custodia de las pruebas físicas, lo que hace que se pierda el valor probatorio, como lo establece el artículo 186 y 223 del Código Orgánico Procesal Penal. Hablan de eso implícitamente. Y la trampa más criminal, la que de verdad daña la justicia, es fabricar o sembrar pruebas para culpar a alguien que no hizo nada. Eso es un delito grave. Conociendo lo fácil que es la recolección de pruebas y que ésta sea de fácil contaminación en el proceso, ¿qué cambios o entrenamiento urgente o adiestramiento necesitamos para que las pruebas se obtengan de forma legal y de manera perfecta, sin que se tornen inválidas después de conseguirlas? ¿Cómo es posible que las medidas cautelares, que deberían ser para asegurar el proceso y se usen en la mera práctica como una forma de castigar antes del tiempo o de meter a la persona en prisión, se esté utilizando con ese fin? Además de todo lo anterior que le he mencionado, en cuanto a las medidas cautelares personales y reales, como lo establece el artículo 229, 236 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal, la cárcel preventiva
sin motivos legales también se usa. Es decir, sin peligro de fuga, o que la persona vaya a dañar la prueba, o que pongan medidas muy fuertes sin necesidad. Esos son vicios. Pero la trampa más dolorosa es que se use la cárcel denominada la cárcel preventiva, como un castigo anticipado o para presionar psicológica, física y social a alguien que confiese una verdad que no es. Eso es barbaridad. La cárcel preventiva solo debería usarse si hay peligro de que se escape la persona, el ciudadano que está siendo procesado o dañe las pruebas. Así lo establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que estas medidas afectan tanto la libertad de las personas, que es un principio constitucional. ¿Qué podemos hacer para que no se abuse de esas medidas y se usen solo para lo que hay y lo que se dice y lo que la ley establece? Si el juez es el que controla la película, hablando coloquialmente, en un proceso de investigación, ¿qué pasa si no hace bien su trabajo o se la pasa como si no le afectara nada? Entonces no se está haciendo justicia. Por otra parte, el control judicial de la investigación contemplado en el artículo 52 y 297 del Código Orgánico Procesal Penal también puede adolecer de vicios como la omisión del juez de control en declarar las nulidades cuando existen claras violaciones de los derechos. Es un error grande, es un error garrafal, es un error imperdonable que se permite eso en los sumarios, los denominados sumarios sucios. Y bueno, sigan adelante con el proceso. Sus decisiones pueden ser flojas si no analiza bien lo que le está solicitando el fiscal. Al concluir el sumario, como lo establece el artículo 297, 298 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, aparecen vicios como las acusaciones sin base, como está establecido en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, y se pide que sea algo serio o cierre el caso que no cuadra con las realidades de las pruebas. Esto esconde investigaciones mal hechas, favoritismos y la trampa del archivo express, que está establecido en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Es una forma rápida de tapar casos complicados para no investigarlos a fondo. Si esta fase es tan importante, ¿cómo podemos mejorar el cierre de un sumario o de una investigación para que las decisiones reflejen bien la investigación y no haya vicios ni trampas ni errores al final? En conclusión, mis amigos, el sumario, que es fundamental para nuestro proceso penal en Venezuela, está lleno de errores, lleno de mañas, llenos de trampas, que se ven a diario en los tribunales y en los ministerios públicos. Estas fallas, desde las investigaciones torcidas y pruebas sucias, hasta el abuso de las medidas de presión y un control judicial flojo, no solo echan a perder el expediente, no, también le quitan la confianza a la gente en la justicia y no dejan que se busque la verdad ni que se haga justicia de verdad. Como abogados y defensores del derecho, es nuestro deber denunciar esto y cada uno de los atropellos y luchar sin descanso para que se acaben esas malas prácticas y tengamos un proceso penal que de verdad garantiza la libertad y la equidad. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Se despide su abogado Leonardo Velázquez,
hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.